Renuncia de vicecanciller Tony García. No es un acto de traición, aseguran excompañeros de gabinete del Partido Salvador de Honduras que integraron gobierno de Libre. Solo 2 funcionarias del PSH de la alianza con Libre quedan en el gobierno de Castro y Gerardo Torres destaca la lealtad de Luis Redondo. Yulisa Villanueva niega salir del cargo, seguirá al frente hasta que lo decida la presidenta Xiomara Castro, informó. Encargada de negocios de Estados Unidos se reúne nuevamente con presidenta de Corte de Justicia para agilizar trámite de extradiciones. Pancartas colgadas en la ciudad para intimidar caminata de las iglesias obtiene efecto contrario, crece entusiasmo y líderes responden con oración. Senador colombiano Miguel Uribe será recordado por su acordeón, la música, el piano, la ruptura de protocolos para ser más auténtico y humano. BCE otorga línea de crédito por $300 millones para fortalecer el proceso de licitación de 1.500 megavatios en la NE. Ministerio Público desarticula red de funcionarios municipales de alcaldía de San Marcos Santa Bárbara, liderada desde la cárcel por su exalcalde. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. La renuncia del vicecanciller Tony García no es un acto de traición como justifican en Libertad y Refundación. Quienes han dejado el barco de la administración de la presidenta Castro han tenido motivos fundamentados, aseguran quienes salieron del gobierno antes que García, mientras los analistas creen que Libre ha entrado en una carrera de supervivencia en donde no hay cupo para los inquilinos no militantes, porque el partido se ha radicalizado. La renuncia del vicecanciller Antonio García deja un vacío fácilmente reparable en el tinglado gubernamental, pero no provoca ningún sismo en Libre, asegura la dirigencia de esta institución política. Así que para nosotros no es ninguna sorpresa que estas 4 personas se hayan ido de Libre. Nosotros necesitamos funcionarios valientes, que no cedan ante presiones internacionales. Todos los que se tiraron del barco no solo son traidores de la causa refundacional, también cobardes que nunca encajaron en Libre, dicen sus dirigentes, una versión que no comparten los que dejaron el gobierno por no estar de acuerdo con las líneas cerradas y equivocadas al más alto nivel. No todo mundo tiene que ser simplemente una carreta, una forma de transmitir los mensajes, como se le ordena a los funcionarios, porque todos responden de la misma manera después de que reciben la llamada presidencial. La salida del vicecanciller García la motiva la solidaridad expresa de la presidenta Xiomara Castro con el dictador venezolano Nicolás Maduro, la contaminación intencional del Consejo Nacional Electoral, así como los ataques a la caminata de oración de católicos y evangélicos. Concluyen los analistas políticos que Libre solo tiene 2 extremos, perder su esencia partidaria o quedarse con la versión más radical de su partido. Para la socióloga Julieta Castellanos, Libre ya enseñó todas sus cartas y está claro que perdió el interés por la competencia electoral al extremar sus posturas y buscar por otros medios y con su membresía más radical mantenerse por la fuerza en el poder. Libre a quien no le falla es al grupo radical, el resto no le importa. Que se vayan. Sí, porque si Libre se queda sin el discurso radical, ¿qué le queda? No le queda nada. Así, nada. Entonces, Libre tiene que mantener su discurso radical para conservar su esencia. Y en esa cruzada desesperada de supervivencia no tienen cabida los inquilinos o recién llegados, incluso muchos fundadores moderados que no aprueban el rumbo del partido, con su cercanía a tiranías afines, los ataques a la fe y sobre todo el silencio a la corrupción interna. Ulises Aguirre, Telenoticias.
Tras la renuncia de Antonio García de su cargo en Relaciones Exteriores, el vicecanciller Gerardo Torres lo catalogó como un traidor que solo siguió la misma línea de los afines al PSH, que llegaron a integrar el gabinete como parte de la alianza ganadora en 2021. Entre ellos los exsecretarios de Salud y Desarrollo Económico, José Mateo y Pedro Barquero, mientras Luis Redondo es ejemplo de lealtad a Libre, indicó. Bajo la facultad legal. Lo que pasa con Tony es algo que pasó con toda la gente que aportó, si vale el verbo, Salvador Narrala al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pasó con Matthew, pasó con Pedro Barquero. Es gente que trató de dar golpes al gobierno en momentos claves. Y hoy le tocó a Tony, ¿no? No sé si está recibiendo instrucciones o es parte de alguna estrategia, pero bueno, llamar así y referirse a un gobierno que le dio el espacio, habla de una naturaleza traicionera, ¿no? Al final de toda la gente que se sumó al proyecto, que se ha mantenido todavía, es el presidente del Congreso, Luis Redondo. De ahí, si usted se fija, todos los demás, uno a uno, fueron traicionando, tratando de hacer de alguna manera mediática su salida. Pero de acuerdo al analista Oliver Erazo, más bien ellos fueron los únicos que se bajaron del barco a tiempo para no continuar respaldando violaciones a la Constitución y el Estado de Derecho. Hay que ver los que tienen un poco de independencia en su libre pensamiento y de criterio y de respeto, siquiera un 1% de respeto a la Constitución de la República y la ley, van a saber respetar al pueblo hondureño y saber y señalar, como lo han hecho, que la ruta que está siguiendo Libre es una ruta de violación a la Constitución de la República, de violación a la ley y de actos antidemocráticos. De la extinta alianza política entre Libre y PSH, que lo llevó al poder, solo permanecen en sus cargos Súa Martínez en la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, además de Suyen Muñoz, comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Luego de conocer la renuncia del vicecanciller Antonio García, el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, cree que aquí lo que existe es una especie de supervivencia personal, al asegurar que vienen los desvisados para funcionarios del gobierno de la presidenta Castro por la solidaridad expresa al gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro. Es un acto de sobrevivencia lo que ha hecho el señor Tony García, porque él sabe muy bien las represalias que van a haber próximamente contra muchos funcionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro por la postura equívoca que ha tomado en avalar al dictador Nicolás Maduro. El señor Tony García sabe muy bien que su visa está en riesgo, y no solo su visa, sino que todos sus movimientos bancarios. Por ejemplo, el señor Tony García hizo innumerables viajes a Islas Caimán, a los paraísos fiscales, que sería importante también que aclarara qué estuvo haciendo tanto ahí en Islas Caimán. A inicios de esta semana, Juan Flores anunció y adelantó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tiene la lista de funcionarios hondureños que no podrán entrar a esa nación del norte por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro, la corrupción estatal, el tráfico de ilegales y la explotación laboral de médicos cubanos. Pero antes, ¿cómo han cambiado los tiempos? Es cierto, es una expresión simple, cómo han cambiado los tiempos, pero que nos recuerda décadas pasadas cuando íbamos a las zapaterías a tomarnos las medidas de nuestros pies para obtener zapatos exclusivos. Fueron tiempos florecientes para los zapateros, lamentablemente engullidos en estos tiempos por las grandes industrias del rubro y una competencia desigual, nos dice Zulma Tomás desde San Pedro Sula. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La producción de calzado artesanal se enfrenta a grandes desafíos. La migración sigue limitando la mano de obra. La falta de financiamiento es otro de los retos, al que se suma una competencia desleal. Así lo indican dirigentes del rubro del calzado, quienes consideran como un respiro la llegada de algunos meses en los que venden un poco más. Estamos aquí, mire, haciendo las botas de paliona como todos los años y esperando que vengan los clientes. Este negocio, pues, es la única forma que tenemos, porque ahorita en septiembre las ventas incrementan.
de todo el año pues uno pasa luchando pues contra la corriente, por las ventas que se ponen malas, ¿verdad? Y por esa competencia desleal que existe, ¿va? De los zapatos chinos que tienen saturado el mercado, y entonces nosotros pasamos preocupados porque no tenemos capacidad para competir con esa gente realmente, ¿va? Según este expresidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria, el rubro del calzado es uno de los más afectados a nivel de MIPYMES. Definitivamente es uno de los sectores que ha venido decreciendo, más empresas de este sector han ido cerrando, y también por falta de políticas públicas que vengan a permitir este sector que se pudiera recuperar, que era uno de los sectores que generaban bastante empleo en el país en años anteriores, pero lastimosamente ahora van en un decrecimiento que tienden incluso a poder tener que desaparecer si no se les da el apoyo que requieren. La baja en la producción se resiente en algunos negocios donde se comercializa el calzado nacional. Prácticamente el 95% del producto que nosotros vendemos es artesanal. Estamos apoyando a la MIPYME, la pequeña empresa como lo somos nosotros, entonces nos apoyamos entre todos. Ese es el objetivo. Y bueno, hoy por hoy, pues usted sabe, la competencia de las mercaderías importadas, que es lo que está haciendo que desaparezcan muchos productores. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que nos apoyen más con respecto a eso, para que no se pierda lo que es lo artesanal. Ayúdate que te ayudaré. Es una frase que aquí productores de zapatos como comerciantes practican para que sus negocios sigan subsistiendo. Al revisar esta nota y ver esta nota ahora, le pregunté a Cristina, ¿alguna vez tu mamá o tu padre te envió a una zapatería para que te midieran ahí el tamaño de tus pies y te hicieran algún par de zapatos? No, nunca. Bueno, yo nunca he hecho... Bueno, es que tú sos reciente. Sí, pero tú sos sí he reciente. reparado zapatos, ¿verdad? Has ido a zapaterías a reparar claro, zapatos. Así y es. yo le contaba a Cristina que en mis tiempos, yo soy de los 60. En los años 60 y 70 mi padre me mandaba a la zapatería. Y entonces el zapatero tomaba la medida y ahí iban los burros a 2 lempiras 50 centavos. Luego aumentó a 3 lempiras. A 3 lempiras 50 centavos, a 4 lempiras. Yo utilicé esos zapatos. Eran tiempos florecientes para las zapaterías y los zapateros, ¿no te imaginas? En la ruralidad de Honduras no comprábamos zapatos ya hechos, simplemente sobraban las zapaterías. Sí. Ahí nos hacían los zapatos. Unos burros puntudos que nos deformaron los dedos de los pies, pero esos eran los zapatos. Miren cómo son las cosas. La globalización engulló a los zapateros y desafortunadamente, es cierto lo que dicen ellos, no han tenido facilidades para préstamos blandos, invertir y modernizarse. Difícil competir en estos tiempos con las zapaterías de los 60 y 70 con estas grandes industrias. Y ellos lo lamentan. Y ellos lo lamentan. Bueno, ya dejemos de recordar estas cosas que para mí son bellas, bellas. Totalmente. Aunque lamento lo que les pasa ahora a los zapateros y a las zapaterías. Sigamos con nuestra agenda, Cristina. El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, informó esta tarde a través de sus redes sociales que el directorio del BCE, por unanimidad, aprobó una línea de crédito por $300 millones que materializa el instrumento financiero que dará respaldo a los pagos asociados a las empresas adjudicadas en la licitación de 1.500 megavatios de compra de potencia y energía ya en curso. Más de 10 empresas han comprado las bases y el derecho a participar, señala Tejada, al afirmar que esta apuesta del BCE por Honduras y su mega licitación viene a darle más solidez al proceso. Iniciaremos los roadshows virtuales y presenciales en países como Estados Unidos. Agradecemos la colaboración estrecha con la Embajada de Estados Unidos para gestionar eventos. México, Chile, Europa y China. Otros organismos multilaterales han manifestado interés en financiar a empresas que resulten adjudicadas en dicha licitación, detalló el funcionario. El Banco Central de Honduras presentó este martes los resultados de la encuesta de expectativas de análisis macroeconómica de julio de 2025. Los expertos en la materia prevén que la inflación al cierre del año se sitúe dentro del rango de tolerancia establecido por esa institución de 4%, mientras la economía se estima crecerá en un 3.6%. Esta encuesta es una herramienta de consulta mensual
se aplica a un grupo de profesionales calificados sobre sus expectativas de corto y mediano plazo de distintas variables macroeconómicas del país. En ese sentido, estiman que la inflación interanual sería 4.63% a diciembre de este año. Los expertos también proyectan que la economía hondureña crecería alrededor del 3.6%, coincidiendo así con las proyecciones del programa monetario, que prevén una expansión del PIB para 2025 entre 3.5 y 4%. Los analistas consideran que este comportamiento estaría respaldado por una mayor demanda de bienes y servicios finales, un incremento en la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, aunado a una inflación baja y estable. En el documento también se destaca la mejora en el índice de confianza de la actividad económica en los últimos 8 meses del año. Los analistas mencionan que algunos factores como el contexto geopolítico global, las condiciones climáticas adversas, las políticas migratorias y arancelarias podrían afectar el desempeño económico esperado, pero se mantienen optimistas con mayores proyectos de inversión, el consumo y dinamismo de la inversión privada, aseguran el Banco Central en los resultados de su encuesta. El emprendedor de esta noche es para don Miguel Pineda, que con la venta de sus minutas, nieves o raspado de hielo ha recorrido las principales ciudades del occidente y zona central del país, sembrando una marca y un producto de calidad a su paso. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Desde San José de la Paz, don Miguel Pineda, con su negocio de venta de nieves, raspados o minutas, recorre las diferentes ciudades de Honduras, y es que desde que tenía 15 años empezó a venderlas y hoy por hoy es el sustento de su hogar. Sí, tengo 23 años de estar luchando. Trabajo en La Esperanza, en Tehuacán, Magdalena, todo. ¿Todos esos sectores viajan? Sí. ¿Pero desde aquí de La Maní? Soy de San José de la Paz. No, yo mantengo mi familia y me va bien. Estuvimos en Umuya, en Cane, y ahorita aquí en el plantel La Maní, y vamos para Santa María. Miguel, ¿cómo lo pueden contactar? Al 93 35 18 94. Don Miguel es recomendado al 100 por su amable clientela. No, muy bueno el muchacho, para que él anda en su negocio, anda buscándole la vida, y la verdad es que vende buen producto, y él, ¿cómo se llama? La atención que él tiene es una atención a menos a la gente. Si usted ve a don Miguel Pineda por su municipio, no dude en comprarle una minuta, una nieve o un raspado. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, para TN5 Estelar, informó Sandra Pérez. Mira que estoy revisando muchos mensajes que me llegan del público, y ante la situación de que no consiguen financiamiento, los zapateros me dicen, pero tienen que ser más creativos. ¿Por qué no usan y publicitan la marca Burros? Es que así le llamaban a los zapatos. De antes, sí. Que yo utilicé, y mucha gente. Y hay un mercado nostálgico en el que me encuentro yo, que solo para mostrarle a mis hijos y a mi familia los zapatos que yo usaba en los años 60, en la década del 70, Burros, unos zapatos puntudos que por baratos eran los zapatos que nos podían dar nuestros padres. Pues traten de explorar otras opciones. Es cierto, van a tener dificultades para publicitar, pero ahora con redes sociales se puede publicitar. Claro, sí. Y exploten ese mercado nostálgico. Burros. Y es que, ¿sabe ¿Se cuál es el acuerdan? problema, Renato? También que las nuevas generaciones, por ejemplo, están quedando ya los sastres, ya mayores, Sí. y a los jóvenes ya no les interesa, porque si hubiese una nueva generación de jóvenes que se interesara por modernizar esto, creo que sería un éxito. Bueno, pues es una sugerencia, me parece oportuna. Claro. A ver quién se atreve. Una marca de zapatos Burros para mercadearlos en ese mercado nostálgico. Y yo sé que hay mucha gente como yo. Yo me apunto, yo solo para mostrar a los hijos cómo nos calzábamos nosotros antes sin mucho lujo, simplemente queríamos protegernos los pies. Yo sería uno de los primeros que tendría mis 2 pares de burros, claro, ya no a 2.50 de lempiras 3 y a 5 lempiras como nos los vendían antes a nuestros padres para que los hijos los calzáramos. Burros, marca Burros. Bueno, una buena idea.
Sí, claro. Hay que ser creativo en estos tiempos. Sí. Hay que explorar todo. Y ojalá que les faciliten financiamiento, que ese es el problema que tienen los zapateros ahora. Conseguir dinero barato. Bueno, no con solo los intereses, zapateros, con de intereses, muchos con intereses emprendedores, baratos. Bueno, pues es una manera de proyectarse socialmente los bancos. Sigamos. La plataforma Defensores de Honduras, en el comunicado número 11 que hicieron público este lunes, expresan su preocupación y condena por el deterioro alarmante de la libertad de prensa, con una constante persecución que se ha intensificado por las redes sociales para estigmatizar, criminalizar y amenazar a muerte a periodistas, aseguran. Defensores de Honduras exige hoy lo siguiente: cese inmediato de toda forma de hostigamiento, estigmatización y criminalización contra los periodistas y medios de comunicación. Respeto irrestricto a la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia. Investigación y sanción de los funcionarios y actores que promuevan la violencia contra la prensa. Según el comunicado, informe de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP y Reporteros Sin Fronteras coinciden que la práctica del periodismo en Honduras se ha vuelto un ejercicio tenso, hostil y recurrente. Asimismo, el Observatorio para la Democracia señala a 15 altos funcionarios del actual gobierno como promotores de una política de violencia contra periodistas y medios de comunicación. En el contexto político electoral, el ataque hacia los periodistas se intensifica según el monitoreo realizado a nivel nacional por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, al destacar que 3 periodistas son amenazados cada semana en Honduras. Se quiere controlar el pensamiento plural, se quiere tener una sola línea desde el gobierno, como esa línea debe pasar por todos los medios de comunicación y no quieren escuchar críticas, sino que lo que quieren escuchar es que todo es muy bonito y que aquí estamos en un proceso de refundación y toda la cosa, todo lo que es el mensaje que está mandando el gobierno. Pero periodistas valientes que han hecho investigaciones son estigmatizados y atacados en redes sociales y además son amenazados de querellas, de requerimientos fiscales y una serie de situaciones. En la conferencia, tras la pista del poder, el rol del periodismo en tiempos de impunidad, 3 comunicadores relataron cómo hacer periodismo trae muchas amenazas, pero también deja claro la necesidad de practicar el periodismo de investigación para que la sociedad tenga un acceso a la información que está oculta. No queremos mártires, pero sí, como organización, creemos que es importante la protección, protegernos ante amenazas. Cómo nuestra organización puede apoyar a periodistas que están bajo amenaza y puede ayudarles a encontrar un lugar seguro o a encontrar formas de salida de las localidades o fuera del país para que puedan resguardarse por un rato. Del 2022 al 2024, al menos 8 periodistas salieron del país, mientras que en 2025 hay otros profesionales de la comunicación que están pendientes de salir al ser amenazados por ejercer su trabajo, denunció Asopude. Los esfuerzos por impedir el desarrollo de la caminata en la jornada de oración convocada por las iglesias católica y evangélica hoy llegaron a un acto de intimidación, colocando pancartas en contra de sus promotores. Pero la respuesta a la acción ha sido otra: entusiasmo por acompañar la iniciativa, y desde la iglesia dicen a sus detractores que la respuesta ante esos ataques será de oración y esperanza por encomendar el futuro de Honduras. La arremetida en contra de la caminata por la paz pasó del discurso a los hechos. Varios puentes en la capital amanecieron con pancartas pronunciando fuertes calificativos hacia las máximas autoridades de las iglesias católica y evangélica, como muestra de rechazo a la jornada de oración. La pancarta en el puente a desnivel del Boulevard Centroamérica no llegó al mediodía. El candidato a diputado por el Partido Liberal, Rachid Mejía, con cuchillo en mano removió las ofensas impresas, pero tardó más en cortar los amarres que en aparecer 2 hombres que lo apartaron de la escena para doblar y llevarse las consignas de la blasfemia. Es evidencia. Al principio pensé que eran voluntarios también que estaban disponiéndose a retirar la manta, pero de ahí me percaté que no eran
voluntarios, sino que eran siempre a personas afines al gobierno, andaban con alicates. No, pero es que ustedes, ¿con quiénes andan? ¿Con la iglesia? Esto sí, claro que sí. El mismo aspirante a congresista se encargó de investigar las placas del vehículo y resulta que es un automotor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI, asignado al Poder Popular de la Refundación. Lejos de detenerlos, este tipo de mensajes intimidatorios más bien los fortalecen, aseguran desde la iglesia, al señalar que a los ataques desesperados responderán con oración. Ninguna campaña de odio cortará la motivación de miles de hondureños, asegura el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, para quien se trata de síntomas de desesperación frente a la masiva marcha donde saldrán a encomendar el futuro del país en manos del Creador. Ellos son los que tienen miedo, son los que se sienten vulnerables y creen que amedrentando a la población hondureña, que es el 92% de personas que profesan la fe aquí en Honduras, van a amedrentarlo. Hoy no estamos amedrentados, los 18 departamentos están listos. Las expectativas que giran en torno a la movilización son altas. De hecho, solo en el Distrito Central se prevén mínimo 150,000 personas, según se informó. El clamor de la sociedad civil es que la misma no vaya a ser opacada por colectivos gubernamentales ni dirigentes políticos. Que tienen más que perder que ganar con estos procesos y esperemos que en la caminata realmente no exista ningún tipo de alguna representación. La caminata programada para este sábado contará con la participación de delegaciones de más de 40 municipios ya confirmados de los 18 departamentos del país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El general en condición de retiro, Isaías Barahona, no comprende cuál es el propósito detrás de las pancartas en contra de la Caminata por la Paz, puesto que las mismas no solo constituyen una falta de respeto hacia la iglesia, sino que también se llevan de encuentro a los miles de hondureños que están dispuestos a asistir a la jornada de oración. Ahora deben esperar el golpe, porque creo que en su vida habrán visto una cantidad de gente o de ciudadanos hondureños, de buenos ciudadanos hondureños, que van a ir a una marcha a demostrar que quieren a su país, contrario a lo que a ellos les ocurre. No hay razón para que un buen gobierno se oponga a actividades de esa naturaleza. Barahona indicó que al final las ofensas solo son un signo de pánico. La ex precandidata presidencial por el Partido Liberal y actual diputada Maribel Espinosa solicitó este día a los políticos del Libre no meterse con los cristianos y les llamó a recapacitar luego de que este martes aparecieron pancartas en algunos puntos de la ciudad atacando a líderes de la Iglesia Evangélica y Católica. Aquí nos parecemos un poco a lo que está ocurriendo en Nicaragua, en donde hasta las iglesias son perseguidas. Y eso no lo vamos a permitir, porque en Honduras la Constitución de la República nos garantiza la libertad de culto. Y ellos tienen derecho a hacer sus caminatas, ellos tienen derecho a expresarse y no pueden seguir con esos discursos de odio porque el pueblo los rechaza. No se metan con los cristianos, no se metan con la gente de fe. Politiqueros de Libre, rectifiquen que todavía hay tiempo. Espinosa dijo que los escenarios que están apareciendo en el país son similares a los de Nicaragua y reiteró que no se le puede quitar un derecho a la iglesia de caminar y orar por Honduras. En el Consejo Nacional Electoral trabajan a contrarreloj para poder salvar el cronograma electoral y atender al menos 6 puntos urgentes: la adjudicación del TREP, la biometría y la auditoría externa al proceso, así como la capacitación de los custodios electorales, la Junta Receptora de Votos y la depuración del censo electoral. Los 3 consejeros trabajan en armonía para sacar adelante el proceso. Sin la polémica y las diferencias personales y partidarias, los 3 consejeros del CNE en silencio y sin exposición pública trabajan en la enorme mora del calendario electoral luego de varias semanas de parálisis en esta institución. Hasta el momento y hasta la fecha de hoy podemos decir con toda certeza que el organismo electoral ha retomado el normal funcionamiento de las operaciones técnicas y que este nuevo aire ha venido también a poder dinamizar la labor de cada una de las áreas del organismo electoral.
Antes de llegar al 30 de noviembre, día de las elecciones generales, la maquinaria electoral tiene que cumplir con 98 actividades del calendario electoral y aquí los retos mayores pasan por la adjudicación del TREP, la biometría y auditoría de todos los procesos, así como la publicación definitiva del censo electoral. Este proceso va a ser adjudicado el 30, lo que indica que son 16 días que tiene el CNE para poder evaluar esas ofertas presentadas. Coincide también esa fecha con la adjudicación del sistema de biometría y también con el servicio de auditoría, que son procesos fundamentales para el desarrollo del proceso electoral. Una de las mayores preocupaciones de los expertos electorales es el vencimiento de los plazos para iniciar la capacitación, tanto de los custodios electorales como los representantes de las juntas receptoras de votos, pues buena parte de la transparencia del proceso pasa por aquí. Aproximadamente entre 24.000 a 26.000 personas que van a manejar el sistema, que van a ser capacitados por la empresa que les adjudique el TREP. Y el otro grueso de los 5 por 20.000, 100.000 ciudadanos que van a ser capacitados por los partidos políticos para representarlos en la junta receptora de votos. Pero también existen otras preocupaciones de procesos en mora como la actualización y publicación del censo electoral definitivo, de los traslados domiciliarios y la entrega y reposición a tiempo del documento de identificación nacional. A todos nos debe preocupar, ya viendo lo que viene en camino con el calendario, es el padrón, el censo, ¿no? Que hay que actualizarlo. Los traslados también, que acordémonos de que ahí es donde hay mucho juego también, y sin duda alguna las tarjetas de identidad o los DNIs. Aunque los tiempos son cortos y los retos enormes para sacar a tiempo y con calidad las actividades del calendario electoral, la buena noticia aquí sería que hasta el momento los 3 consejeros vibran en la misma frecuencia y trabajan a todo vapor sin hacer mucho ruido. El diputado liberal Marlon Lara indicó a Telenoticias que aún se trabaja en la iniciativa de ley que será presentada por la bancada liberal en el Congreso para solicitar que se amplíe el plazo de la entrega de identidades a menores de 18 años para que puedan ejercer el sufragio el 30 de noviembre, petición que realizó el candidato presidencial Salvador Narrala la noche de lunes, ya que el plazo vence el domingo 17 de agosto. No, porque se está trabajando el decreto, hay que hacer algunas correcciones, porque también hay que hacer consultas al CNE y al Registro Nacional de las Personas, porque el 17 de agosto vence el plazo. Entonces se está viendo técnicamente y administrativamente la viabilidad para que se pueda ampliar esa fecha y ver hasta cuándo, porque ya el 1 de septiembre van a tirar el censo y lo que se tiene que armonizar es que si se amplía el tiempo, se garantice que estos jóvenes que cumplen 18 años al día 30 de noviembre puedan aparecer en el censo y puedan votar. Honduras tiene que presionar a los candidatos presidenciales para que debatan como se hace en todas las democracias occidentales con salud. No puede ser que algún candidato justifique, no hay razones para justificar ese debate que es fundamental donde hay democracias sanas. No hay razón, no hay ninguna justificación para evadir los debates presidenciales. Por eso en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha anunciado la realización de conversatorios presidenciales con los candidatos a la presidencia a partir del 27 al 31 de octubre para conocer su propuesta de país. Por ahora han confirmado los presidenciables de la Democracia Cristiana y el PINU, mientras los candidatos Narrala, Narriafura y Rixi Moncada siguen sin responder. Tienen hasta el 20 de agosto para saber si hablarán frente al pueblo o evadirán exponer sus planes de gobierno. Nos parece que es cobardía e irrespeto a los electores poner justificaciones para no debatir. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizará el conversatorio presidencial Honduras Conversa 2025. En esta ocasión serán conversatorios individuales con los candidatos presidenciales del 27 al 31 de octubre, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de cada aspirante. Con el único objetivo que todos los hondureños y hondureñas podamos conocer
quiénes son las personas que aspiran a la presidencia de la República, así como cuáles son sus ideas para solventar los grandes problemas que tenemos como país. Ese va a ser un espacio de compromiso. La iniciativa surge ante la ausencia de una ley que regule los debates presidenciales, por lo que se optó por este formato alternativo de diálogo directo. Los conversatorios se realizarán con un candidato por día en un horario estelar de las 8 de la noche. Esta modalidad permitirá que cada aspirante presidencial tenga un espacio exclusivo para exponer sus propuestas sin interrupciones, facilitando que los electores conozcan a profundidad los planes de gobierno. Hasta el momento 2 candidatos confirmaron su participación, Nelson Ávila del Pino y Mario Rivera de la Democracia Cristiana. Y queremos decir que saludamos y estamos muy de acuerdo. El doctor Nelson Ávila ya anunció que nosotros sí vamos a participar en este evento. Los aspirantes Narri Asfura, Salvador Nasralla y Rixio Moncada, quien ha manifestado no participará en debate, tienen plazo hasta el 20 de agosto para confirmar su asistencia, mientras que el sorteo para determinar el orden de participación se realizará el 28 de este mes. Proceso establecido a través de los mecanismos formales de que los candidatos deben de llenar para poder hacer la petición formal. Entonces vamos a entregárselo al candidato para que sea él con puño y letra quien la llene y pueda garantizar su presencia en el gran diálogo. Esta iniciativa representa una oportunidad valiosa para fortalecer la democracia hondureña, brindando a los ciudadanos un espacio de diálogo directo con quienes aspiran a liderar el país. En tiempos donde la información es poder, estos conversatorios se convierten en una herramienta fundamental para que la población pueda tomar una decisión informada el próximo 30 de noviembre en las urnas. Mario Landa, Telenoticias. Tras la publicación de varios mensajes polémicos, el expresidente Porfirio Lobo Sosa informó que su cuenta en la red social X fue hackeada. En menos de 24 horas se difundieron 5 publicaciones relacionadas con las elecciones generales y con fuertes ofensas dirigidas a la presidenta Xiomara Castro. Cabe destacar que la cuenta del expresidente Lobo llevaba más de 3 meses inactiva, desde que en abril compartió un mensaje vinculado al Partido Nacional. La repentina viralización de estos mensajes encendió alertas sobre posibles ataques informáticos con motivaciones políticas. El último mensaje publicado al final de la tarde consultaba a los usuarios. ¿Qué dicen? ¿Le devolvemos la cuenta al vejestorio o hacemos unas estupideces más? Una pregunta que confirma que la cuenta de Porfirio Lobo está efectivamente bajo control de hackers. La encargada de negocios de Estados Unidos, Colin Anihoy, se reunió nuevamente con la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, para dar seguimiento al proceso de mejora y agilidad en la tramitación de las solicitudes de extradición entre ambos países. La primera reunión entre Hoy, su comitiva, y la magistrada Raquel Obando tuvo lugar el 14 de julio del presente año para dialogar sobre diversos temas de cooperación mutua, así como identificar proyectos para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la lucha contra el crimen organizado. Además, reafirmar el compromiso por mantener una relación bilateral justa, digna y firme en la lucha por la justicia. El tema principal de conversación de este martes fue específico: dar seguimiento al proceso de mejora y agilidad en la tramitación de las extradiciones entre ambos países. Como se recordará, el 28 de agosto de 2024, la presidenta Castro ordenó a su canciller Eduardo Enrique Reina denunciar el tratado de extradición, cuyo vencimiento estaba previsto para el 28 de febrero de 2025, pero 10 días del vencimiento del plazo de 6 meses, la presidenta Castro retiró la denuncia y el tratado continúa vigente. Este día el abogado Alex Berríos Lamotte desmintió que esté siendo investigado por una estafa millonaria como asegura la DPI y mostró una resolución de la Sala Constitucional posterior a la investigación en donde por unanimidad se ordena que se le paguen $267,000 o su equivalente en lempiras por servicios legales prestados, que desmiente que haya cometido una estafa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, resolvió con lugar un recurso de amparo interpuesto por el abogado Alex Eduardo Berríos Lamotte en un caso por el cobro de honorarios profesionales.
El litigio inició en 2022 cuando un juez civil de San Pedro Sula Cortés condenó a la empresa SMG Comercial junto a otras sociedades y personas naturales como la señora Dulce María Mejía y Jorge King a pagarle $266,000 equivalentes a más de 6.5 millones de lempiras por servicios legales prestados. La misma Corte, a través de un juzgado de primera instancia, ha ordenado el embargo de todas las cuentas de la empresa SMG Comercial y de Dulce María Mejía. Aún así, ella, en vez de pagar y acatar las órdenes judiciales, ha decidido, mal asesorada por personas inescrupulosas, a emprender una serie de acciones en nuestra contra, como ser campañas mediáticas, presentación de denuncias infundadas, a lo que ya es una situación procesal con carácter de cosa juzgada. En sus considerandos, la Sala de lo Constitucional determinó que la resolución de apelación recurrida vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a recibir retribución por servicios profesionales al abogado Berríos Lamotte. La señora Dulce María Mejía, en vez de acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia y pagar nuestros honorarios, ha emprendido una campaña mediática en mi contra para coaccionarme y amenazarme a que nosotros renunciemos a nuestros honorarios bien ganados. En su parte resolutiva, la Sala Constitucional ordena restablecer la sentencia original del 20 de marzo de 2023, mantener el pago íntegro de los $266,000 y condenar en costas a la parte demandada, la señora Dulce María Mejía. Nosotros hemos visualizado un riesgo no solo reputacional, sino hasta físico. Por lo tanto, hace un mes hemos presentado las denuncias correspondientes en los organismos de derechos humanos, en la DIDAPOL, Fiscalía de Enjuiciamiento, Fiscalía de Delitos Comunes, todo para poder deducirle responsabilidad a esta persona por diferentes actuaciones que ha tenido valiéndose de sus influencias dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de los cuales tenemos pruebas. El tribunal establece que su decisión es definitiva y deberá cumplirse en favor del abogado recurrente, Alex Eduardo Berríos Lamotte. Al ser cosa juzgada no caben denuncias ni requerimientos fiscales. Sobre este tema, al consultar al chat GPT o GPS, como dice un compañero de nosotros, Vicente Turcios, bromeamos con Vicente, nos dice que tiene buena reputación el abogado Alex Berríos Lamotte, que el 16 de mayo de 2025 fue juramentado como coordinador jurídico regional del Partido Liberal de Honduras para la zona noroccidental, Atlántida e Islas de la Bahía, y que esta posición lo pone en vuelo nacional, coordinando temas legales en 9 departamentos estratégicos, que sus credenciales académicas incluyen estudios en Chile, España y Costa Rica, y viene de una familia liberal prominente. Su padre es el abogado y escritor Mario Berríos. Es considerado un referente en derecho aduanero, civil y mercantil. Un editorial reciente lo cita subrayando su insistencia en asegurar el escaneo continuo en la aduana de Puerto Cortés como una necesidad urgente para la seguridad, el combate al contrabando y la reputación internacional de Honduras. Hay voces que dicen que esta situación en la que está es producto de ser justamente del Partido Liberal y coordinar en esa zona del país, la región norte occidental, la campaña de Salvador Nasralla. Es la consulta que le hacemos al chat GPT y la respuesta que obtenemos. En otra información, los casos de presuntos ilícitos que salpican al diputado Nelson Márquez y otro al exmagistrado del Tribunal de Cuentas, José Juan Pineda, tienen matices de persecución política en el actual proceso electoral, porque uno data desde el año 2000 y ya había sentencia, y el otro está relacionado con el exalcalde Nasriat Fura por haberle otorgado finiquitos, que se ha comprobado, según la defensa, que se trata de casos ya juzgados. Al continuar la audiencia inicial para 7 de 11 personas acusadas por el caso Sedeco Afis,
cuyos hechos se originan en el año 2000, las defensas de los imputados presentaron nulidades y excepciones por extinción de la causa, infracción penal y ambigüedades que abren preguntas como si con este proceso se busca justicia o se trata de una coyuntura política electoral. Para mí, una de las excepciones más contundentes que hemos presentado es que ya surtió el efecto de cosas juzgadas, un caso que ya fue acusado las mismas personas que están sometidas, el mismo señor Nelson Márquez, representado en César Salgado, en su momento director del FIS, y este abogado Ludovico, no recuerdo el apellido, representado en la abogada Eva Márquez, que era la directora legal. Esa para mí es una de las más contundentes, que creo que el juez sí tomó bastante atención, y se aportaron medios de prueba de lo que fue la audiencia inicial en su momento y las cartas de libertad que ellos gozan. El fiscal de la UFERCO admite que ya hubo procesos por esta causa, antes del diputado Nelson Márquez y la exdirectora de SEDECOAFIS, Eva Vázquez, se procesó a César Salgado y a Hernán Ludovico Hernández, casos que fueron sobreseídos. Ahora se intenta reabrir el caso que vincula también a 2 magistrados y exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas al dar seguimiento a la denuncia anónima, con la que se acusó también al presidenciable nacionalista Nasri Azpura. Sí tiene relación con los mismos hechos, claro que sí, pero son momentos diferentes. O sea, una persona puede cometer una acción en momentos diferentes y en este caso lo hicieron personas diferentes. En aquel momento se les acusó a funcionarios del FIS. Ahora se les está acusando a los mismos funcionarios que ocupan los mismos cargos de los anteriores acusados, pero por actos diferentes, actos posteriores a los que ya se habían sometido a proceso. Admite el Ministerio Público que en el año 2002 el Estado hondureño adjudicó contrato a la empresa DRC Inc. del ciudadano estadounidense Murray Paul Farmer, empresa que afirma no estaba autorizada para operar en el país, pero esta subcontrató a la empresa Nainsa y ahora reclama pago a Honduras, incluso ha presentado acciones penales en el estado de Alabama. Esos hechos ya fueron controvertidos en el juzgado de letras de lo penal en el año 2013 y uno de ellos se le otorgó en ese 2013 carta de libertad definitiva con sobreseimiento y al titular de SEDECOAS, a un señor de apellido, no recuerdo el nombre, pero de apellido Salgado, se le otorgó amnistía en base al decreto 422 que habla sobre obviamente la reconstrucción del Estado de Derecho. Al continuar la audiencia inicial el próximo jueves, la Fiscalía presentará objeciones a las nulidades y excepciones de la defensa. De hecho, un equipo de defensa indicó que hay prescripción de la causa penal, es decir, que ya pasaron más de 10 años desde que ocurrieron los hechos y no se había presentado en su momento el requerimiento fiscal. El juez también admitió el escrito de presentación voluntaria que interpuso la ex procuradora abogada Lidia Estela Cardona. Otra mujer es asesinada en Cortés. Se trata de Gracie Marisol Mancía, de 22 años, ultimada a balazos hace unos minutos. Atentos a esta lamentable noticia. Antes, en otra temática, las inversiones son una forma importante de hacer crecer tu patrimonio, pero desafortunadamente también hay un alto riesgo de ser víctima de fraude o estafa. En Educación Financiera te mostramos algunas señales para identificar y evitar inversiones fraudulentas. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. ¿Cómo saber que la inversión está asegurada por las autoridades? Consulta el registro de entidades financieras, ingresa al portal de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y haz la búsqueda por nombre, razón social o clave de registro. Verifica si la entidad está autorizada para captar dinero del público inversionista. No todas las entidades financieras están autorizadas para ofrecer todo tipo de productos. Asegúrate de que la empresa tenga la autorización para el tipo de inversiones que desea realizar. Revisa los antecedentes de la empresa. Investiga si la empresa ha sido sancionada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros o por otras autoridades financieras. Puedes buscar información adicional en Internet. Cuidado con los tecnicismos. Muchos estafadores usan los tecnicismos para hacer creer que están regulados cuando no lo están. Por ejemplo, el uso de los OFOMES están autorizados para prestar dinero, mas no para captar inversiones.
Miren, este martes se ha desarticulado una red de funcionarios municipales de la Alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, que recibían órdenes desde la cárcel para cometer actos delictivos contra la administración pública, cuyo cabecilla sigue siendo el exalcalde Pedro Aguilar, alias El Pelón, preso por varios delitos. 6 personas fueron detenidas en una operación ejecutada en la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara. Todos los capturados son empleados municipales que recibían órdenes desde la prisión por parte del exalcalde Pedro Aguilar, alias El Pelón. Él, aún con una condena firme por parte de los juzgados competentes o de los tribunales correspondientes, seguía dirigiendo estas actividades ilícitas para el desvío de fondos municipales. De hecho, se ha detectado que se hicieron programas de entrega de mochilas ficticios porque nunca llegaron estas ayudas a niños escolares de esta zona y los fondos fueron utilizados para adquirir lujosos vehículos, bienes muebles e inmuebles, entre ellos viviendas y otros bienes que el Ministerio Público ya los ha identificado. Entre los detenidos está el actual candidato a la alcaldía por el Partido Liberal y la pareja sentimental del exalcalde Pedro Aguilar, supuesto líder de esta red que utilizaba sus influencias para cometer estos delitos con funcionarios de la corporación municipal. Dentro de estas 6 personas, el candidato a alcalde por el Partido Liberal que se ha capturado y que también es miembro de la corporación municipal, su esposa que también es regidora y que también se ha capturado en estos operativos aquí en el municipio de San Marcos tras 2 allanamientos. La red está acusada de delitos como usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y malversación del patrimonio público. Orlin Martínez, Telenoticias. Sobre este tema, la periodista Linda Díaz nos amplía la información con el portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Barahona. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Cristina Rodríguez en los estudios televidentes de Telenoticias Estelar. En este momento acaba de finalizar la audiencia de declaración de imputados contra 6 funcionarios de la Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara. ¿Cuál es la resolución de esto, Ruy Barahona, portavoz de los juzgados sanpedranos? Bueno, acá en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción se ha llevado esta audiencia de declaración de imputado, en donde el juez de letras penal con jurisdicción nacional le ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial a 5 de ellos. Por lo tanto, en este caso van a permanecer por el término de ley en el Centro Penitenciario de El Progreso. Nos referimos a Sandra Karina Perdomo Castillo, Ada Lisset Pineda Villeda, Lourdes Janet Borjas Maldonado, Jesús Alberto Hernández Ortiz y Elisa Alejandra Castellanos Pineda. A ellos se les supone responsable de los delitos de asociación para delinquir, lavado de activos, la administración desleal del patrimonio público y malversación por uso en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad y el orden socioeconómico y la administración pública del Estado de Honduras. En este caso se le ha aplicado medidas cautelares de la presentación periódica a Dania Ivette Villalbir Torres a solicitud del ente fiscal, ya que se acreditó su estado de embarazo, por lo tanto ella va a firmar una vez al mes ante el Juzgado de Paz de la localidad. Bien, muchísimas gracias a Ruy Barahona, portavoz de los juzgados sanpedranos. Con esta información desde la zona norte del país, yo retorno con ustedes a estudios principales. Buenas noches. Otra mujer es asesinada en Cortés. Gracie Marisol Mancía, de 22 años, fue ultimada a balazos en su vivienda, ubicada en el sector de Guaruma 2, en la Lima Cortés. De acuerdo con el informe preliminar, su pareja sentimental habría ingresado a la casa y le disparó en varias ocasiones antes de huir del lugar. Agentes policiales se presentaron a la escena para realizar las investigaciones y dar con el paradero del responsable. Bueno, sobre estas muertes, vea usted lo que escribió la secretaria de Seguridad. Honduras es un país de contradicciones, fíjate. Mira que la subsecretaria de Seguridad desmiente al secretario de Seguridad.
y lo viene desmintiendo desde hace más de un año. Y ella continúa en su cargo. Mira qué contradicción es esta. Es bien difícil entender el Estado de Derecho en Honduras y cómo funciona todo aquí. Honduras merece que no se politice la seguridad ciudadana en relación a uno de los indicadores de violencia presentado en nuestro país. No hubo muertes violentas, 0 homicidios, según CEPOL, que son los que brindan la información estadística policial de Honduras. Información sin validación en tiempo real con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Cómo quisiera que fuera cierto? Intolerable que se politice un tema tan delicado. Las muertes violentas ocurren todos los días y deben ser incluidas todas aquellas que son causadas por fuerzas externas, que no son resultado de enfermedades o procesos naturales. Estas muertes implican la intervención de agentes o causas externas como homicidio, accidentes y los suicidios mal investigados. Es que el fin de semana el secretario de Seguridad dijo: este día es histórico porque hay 0 muertes violentas en Honduras. Y viene la subsecretaria y le dice: ¿cómo quisieras que fuera cierto? Cualquier ciudadano extranjero que hoy llegó al país diría: pero qué democracia, qué libertad de expresión en Honduras. Cuando ve que la subsecretaria de Seguridad contradice al secretario de Seguridad. Y esto no es de ahora, esto data de hace más de año y medio. Pero ahí se mantiene en el cargo la subsecretaria contradiciendo lo que dice su superior, el secretario de Seguridad. Y esto no es libertad de expresión, estas son contradicciones en el gobierno en materia de seguridad, porque muertes todos los días. Y a propósito, la viceministra de Seguridad en Asuntos Policiales, Yulisa Villanueva, afirmó que no dejará el cargo por decisión propia y que su permanencia depende únicamente de la presidenta Xiomara Castro. Explica que aunque solicitó un cambio de funciones meses atrás, continuará con su labor de veeduría y supervisión dentro de la Policía Nacional. La doctora Villanueva señala que en este proceso ha enfrentado obstrucciones, el despido de su equipo y amenazas contra su integridad provenientes, según ella, desde el propio despacho ministerial. Villanueva sostiene que el país necesita una depuración policial profunda y que ella continuará denunciando casos de corrupción interna y nexos con el crimen organizado, a los que responsabiliza de hechos como la muerte de 46 mujeres en la cárcel de Támara, y concluye que su compromiso es garantizar la seguridad como un derecho humano y no como un simple eslogan publicitario. Bueno, pero según Villanueva, en Honduras hay muerte todos los días. ¿Qué decía el mensaje que escribió Yulisa, la subsecretaria de Seguridad? Por favor, rapidito, porque estamos contra el tiempo ya. Honduras no merece que... No, el que teníamos anteriormente, por favor, producción. Ahí está. El que teníamos anteriormente, correcto, que dice: ¿cómo quisiera que fuera cierto? Dice que hubo un día en la semana anterior que no se produjeron muertes violentas en el país. La subsecretaria de Seguridad le dice al secretario: ¿cómo quisiera que fuera cierto lo que usted está diciendo? Y es que miren, Alex Ordóñez nos está reportando en este momento que mientras se dirigían a su negocio de venta de ropa, una pareja fue asesinada ayer lunes en Catacamas, Olancho, por desconocidos que les balacearon. En horas de la mañana en la zona de Los Ejidos, Catacamas, Olancho, se reportó la violenta muerte de una pareja, identificada como Nixon Moradel y Ruth Marixa Rodríguez. Según informó la policía, ambos se trasladaban para vender productos de ropa cuando fueron atacados a balazos, perdiendo la vida en ese lugar. Pues esta mañana estos individuos han venido a quitarle la vida a estos dos ciudadanos que se dirigían a San Pedro de Catacamas. Ellos se dedicaban a la venta de ropa y pues lamentamos esta pérdida irreparable. La hermana de Moradel, entre lágrimas, expresó que su hermano era un hombre trabajador y lamentó profundamente su asesinato, asegurando que deja un vacío irreparable en toda su familia. No, para nada. Muy lamentable. ¿Cómo era? Son cosas que no se las espera uno. No, mi hermano era un cipote, para que muy especial. ¿Qué situación que está? No sé por qué. Bien. ¿Trabajador? Sí, trabajaba.
Por su parte, la hija de Rodríguez no pudo contener el llanto al despedirse de su madre, a quien describió como una mujer cristiana y de buen corazón, dejando claro que su partida deja un gran dolor en todos los que la conocieron. Hay que vender ropa interior nueva. Y vamos al culto con ella. ¿Cuántas veces a la iglesia? Sí. 2 muertes más en el departamento de Olancho, y lo que suplican los familiares es que estas muertes no se queden en la impunidad y piden a las autoridades más investigación. Alex Ordóñez, Telenoticias. Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue la sede del 19º Congreso Centroamericano de Sociología, bajo el lema La sociología en Centroamérica frente a las desigualdades sociales, el cambio climático y las disputas territoriales, donde abordaron los avances y desafíos de la región en esta materia. Resaltar, ¿verdad?, la importancia de los nuevos temas que preocupan a las sociedades en Centroamérica y el mundo en general, por ejemplo, todas las consecuencias del cambio climático, y generar conocimiento, porque se han presentado investigaciones en cada uno de estos temas precisamente para generar conciencia. En el mismo se desarrollaron una serie de conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales que orientaron sobre cómo abordar la problemática e influir en la toma de decisiones. Las ciencias sociales aportan los mecanismos del conocimiento para que el poder haga, y al mismo tiempo las ciencias sociales critican lo que el poder hace desde las consecuencias sociales que ellas tienen. O sea, por una parte le dice a quienes toman las decisiones, las consecuencias de esas decisiones. A quienes las toman y no saben por qué las toma, le reclama el decir usted tiene que saber esto y es corresponsable. El Congreso fue un valioso espacio académico de intercambio y reflexión sobre los principales problemas sociales que enfrentan los países de la región. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de última hora. Reportes científicos nos informan que julio de 2025 se convirtió en el tercer julio más cálido registrado en toda la historia del planeta, para que ustedes vean cómo está este comportamiento del calentamiento global, y tanto en tierra como en océano están las temperaturas disparadas y rompiendo récords y, por supuesto, afectando ecosistemas. Sobre el territorio hondureño al norte, el paso de la onda tropical número 22 más una baja presión pues dan posibilidades de un desarrollo tropical, mientras Erin continúa avanzando en el Atlántico Oriental, y pues este sistema tiene altas posibilidades de convertirse en un huracán más adelante, quizás por el jueves. Mientras para esta jornada de miércoles las condiciones del tiempo se presentan inestables en algunos lugares del territorio, y en otros pues tendremos temperaturas elevadas. Aquí es justamente donde tenemos este sistema del cual estamos hablando, la onda tropical 22, y asociado con una baja presión. Se va a mover hacia la península de Yucatán, y se prevé que al emerger en el Golfo de México, pues ahí pueda tener posibilidades de desarrollo, no antes. Para esta jornada, mientras el sistema se aleja, pues deja las posibilidades de algunas lluvias en el occidente del país, regiones del oriente, zonas del norte, y pues más discretas las posibilidades hacia áreas del centro. Esos son los acumulados, principalmente en la región oriental, pues más acentuada esa precipitación y acumulada. En cuanto al oleaje, pues esperaremos en esta jornada de miércoles oleaje máximo de 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca, y esperando un oleaje también un poquito agitado hacia horas de la noche de 2.1 en la parte norte de nuestro territorio. Las temperaturas a 37 grados en la zona sur, esperando entre 30 y 32 en el centro, 34 las máximas en el noroccidente y máximas de 30 en la región oriental, con tendencia para el día jueves a que estas temperaturas se incrementen. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, te ves bien sin lentes, pero súper mejor con lentes. Bueno, es que tengo que confesar que ya la letra pequeña ya no la veo, entonces, pero gracias, pero Renato. Te ves Eso muy me bien. anima. El Congreso Nacional se reunió hoy, no hubo zipizapes, les cuento, en el Congreso, y aprobó el Congreso un decreto para ampliar el periodo para el pago del bono a transportistas hasta noviembre del presente año. Y bueno, este asunto de la renuncia de Tony García, diputados califican de valiente posición del vicecanciller Antonio García, quien el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera. ¿Se nos queda otra noticia? Ya, esta ya la divulgamos.
Cerramos la emisión estelar. Gracias ¿tenemos a todos. tiempo? Ya no tenemos tiempo. Sí, ya no tenemos tiempo. Para el misterio de Lucky Lady, el barco con 18 hondureños que se sobró y no se sabe de esas personas, aunque se han encontrado algunas herramientas de ese barco. Vamos a tener ampliación de estas noticias en las próximas emisiones. Buenas noches.